10:24, gobierno de la mañana, gobierno de la Z101. Avanzamos en la jornada de este día, jueves 19 de octubre. Y el tiempo pasa. Y definitivamente de qué manera. A la cuestión de poco más de un mes, un poquito menos, teníamos un programa especial donde nuestro anfitrión era precisamente Tony Peña Aguaba, quien hoy nosotros le recibimos en cabina. Gracias. Y está no solamente en su condición, porque el hombre, el servidor público lo es en todo momento, sino de tener el enorme privilegio de ser hijo y también heredero, ¿por qué no?, de dotes políticas importantes de su padre José Francisco Peña Gómez. Y tiene para nosotros una invitación por parte de la fundación que lleva el nombre de su padre y que trata de promover el pensamiento, las ideas y los hechos del doctor José Francisco Peña Gómez. Solamente te diré, Tony, para introducir, que recuerdo muy bien la noche 10:30, 11 de la noche. Yo vivía en Asua todavía. Cuando me enteraba, un 10 de mayo del año 1998, faltaban 6 días para las elecciones de medio término. Los más jóvenes ya no saben lo que es eso. Y ese año era la primera vez que íbamos a tener, desde los 60, elecciones de medio término. Y comenzó el rumor que luego pues sería confirmado de que ese lluvioso mayo, mucha agua cayó, pues habíamos perdido para siempre la figura en vida del doctor José Francisco Peña Gómez. Bienvenido a este espacio y obviamente háblanos de esta importante invitación. Gracias. Bueno, tú sabes que estamos celebrando el 25 aniversario de la desaparición física de mi padre. Lo conmemoramos. Entonces, en este caso, yo me he puesto un poco fuerte con mi hermano José Fran, con la fundación, y estoy asumiendo una gran parte de los trabajos, porque entiendo que la impronta del doctor Peña Gómez no se puede perder. Tuvimos en mayo una serie de conversatorios en la UAS sobre la vida del doctor Peña Gómez. Ahora vamos a poner en este 25 aniversario una exposición con sus pertenencias como libros, escritos, obras, objetos personales, celebrando la historia política de la nación desde la óptica del doctor Peña Gómez, del año 61 hasta el año 98, que fue esos casi 40 años. Estamos haciendo la historia del doctor Peña Gómez en cómics, un proyecto muy ambicioso en la cual tenemos contratado caricaturistas, tenemos historiadores trabajando permanentemente, y vamos a poner en marcha la primera 2 tomos del año 61 a 63, del 63 al 65, y estaremos durante todo el año que viene trabajando el proceso del 65-73, 73-78, 78-82, 82-86, 86-90, 90-94, 94-98. O sea, son 10. Es un trabajo muy laborioso. Como te dije, tenemos la poca gente que está viva en ese tiempo, los historiadores trabajando completamente con esto, inclusive tenemos hasta gente contratada extranjera para poder hacer este trabajo, porque no existen ilustradores de primera así, que tengan esa experiencia. Esta experiencia yo la vi por primera vez cuando yo estuve estudiando en Costa Rica, en el Instituto Pepe Figueres, y vi la historia de Pepe Figueres en cómics. Y de esa época se me quedó eso en la cabeza, de que yo tenía que hacer eso. Todavía mi padre vivo en ese tiempo, para el doctor José Francisco Peña Gómez, y ahora nos está dando la oportunidad. Y tenemos otro tipo de eventos en los próximos días, porque yo no he querido recordar a mi padre como lo se ha hecho los últimos 25 años, que hacemos una misa, que es muy bien, que vamos a su tumba, muy bien. No, ahora vamos a hacer conversatorios, vamos a llevar esto a todas las partes del país. Los 2 carros del doctor Peña Gómez fueron restaurados al 100%, los carros van a estar ahí para que la gente lo vea. Son los carros blindados, inclusive hasta los tiros que tienen los carros en la video lo dejamos así. Una restauración completa, muy profesional que hicimos, esos 2 vehículos. Hay un vehículo de esos que tiene una historia muy importante, porque Luis Ronaldo Colosio era como un hermano de José Francisco Peña Gómez. El finado candidato a la presidencia era mexicana. el candidato oficial del PRI. Había sido secretario de Gobernación. Sí, y había estado también en el Ministerio Social, casualmente del gobierno mexicano. Y él compró 2 carros idénticos, uno para él y uno para José Francisco Peña Gómez. Vaya. Y ese carro fue el que el doctor Peña Gómez utilizó durante gran parte de su vida. Ese carro fue restaurado al 100%, y va a estar ahí, va a estar la sobra, va a estar su mecedora, su cama, y va a estar su máquina de escribir, para que la gente vea y conozca la vida de José Francisco Peña Gómez. Eso pensamos llevarlo
a diferentes puntos geográficos. ¿Tú sabes el año que viene, de qué pueblo era Colosio? El pueblo, ¿tú sabes el nombre? No sé, no. Colosio era un pueblo pequeñito que se llama Magdalena de Quino. ¿Tú sabes qué tiene en común ese pueblo pequeñito, el norte de México, con nosotros? Es el pueblo más beisbolero de México. Yo no, mira, me parecía curioso, nunca había hecho ataduras entre Luis Donaldo Colosio y el doctor José Francisco Peña Gómez. Sí. Va, yo sabía que era tan cercano. Sí, entonces, para el 6 de marzo, le íbamos a hacer este año, pero lamentablemente un nuevo tiempo. Tenemos el Festival de un Minuto, que ya hay como 15 o 20 que ya han hecho. Pensamos llevar por lo menos 40 o 50 de que ya. Vamos a ir a todas las universidades, sobre todo cinematografía, historia, humanidades, la gente que también trabaja en otras latitudes importantes de la universidad, para que puedan hacer cortos de 1 minuto, 2 minutos, a ver otro Peña Gómez, y los primeros 5 los vamos a premiar. Eso también vamos a hacer el Festival de Cine. Y ya contraté a Mauri Sánchez para hacer un musical sobre la vida de Otto Peña Gómez. Vamos a hacer todo el esfuerzo para ver si lo tenemos de aquí al 10 de mayo. Estamos comenzando ahora para ver si lo tenemos listo en mayo. Esta iniciativa, Tony, ¿tendría algo que ver con, por ejemplo, que se esté perdiendo ya un poco, diluyendo esa historia de Peña Gómez, su memoria? Estamos olvidando a Peña Gómez. No, porque Peña Gómez está muy presente, porque fíjate que si tú buscas relacionar, no solamente esos años, sino relacionar después, una gran parte de las leyes actuales vigentes son leyes que están sustentadas sobre el pensamiento de Peña Gómez. Si hoy en día estamos hablando de un ministerio público independiente, que habló de eso fue Peña Gómez hace muchísimos años. Recuérdate que cuando se hizo el proceso del año 94, Peña Gómez pidió primero la doble vuelta electoral, la no reelección, pero pidió también ese proceso también que hubiera una situación diferente a como se hacía anteriormente, que era el Senado de la República y la Suprema Corte, la Justicia y la Suprema Corte. Y ahí es que viene el Consejo Nacional de la Magistratura. Eso fue una imposición de José Francisco Peña Gómez. Hoy en día tenemos un Ministerio Público independiente y la forma de cómo los jueces se sacan de una forma diferente. Pero por ejemplo, eso quedó plasmado en esa crisis del año 94. Por ejemplo, la actividad política de hoy, incluyendo a los partidos que se identifican como peñagomistas, no se parece en nada lo que pasa es lo que era esa mística y esos principios que enarbolaba. Tú sabes que hay un debate muy grande en el mundo del final de las ideologías y que las fronteras ideológicas prácticamente todos los partidos son iguales. Yo puedo asumir la culpa, inclusive en la República Dominicana. Los partidos son de centro derecha. Aquí partidos de centro izquierda prácticamente no hay, incluyendo a nosotros, que somos quizá un poquito más de centro, ¿verdad? Pero ya esas ideas avanzadas, ¿Más de centro que aquí? Casi todos los partidos dominicanos son casi de centro derecha. Todos se ven a sí mismos como centro Se ven muy bueno, pero nosotros que somos pero eso es una utopía en la República Dominicana, porque tenemos que admitir que República Dominicana es un país de su pensamiento de derecha, un 70%. Claro. Hasta los pobres son de derecha aquí en República Dominicana. No es diferente a los países de Centroamérica y Sudamérica que sí son de centro izquierda. Por eso que tú ves que es tan difícil poder gobernar un país como el Ecuador, que tenga un centro de ideología, como El Salvador. Son países muy difíciles de gobernar. Peña, pero no te metas ahí porque no va a poder hablar del gran tema que tú viniste a traer. Sí, claro. Estos proyectos para que la gente conozca a José Francisco Peña Gómez, sobre todo las generaciones nuevas y aquellos que lo han olvidado. ¿Qué tú crees que pensaría tu padre sobre que él quisiera que se recordara en este momento presente de su gran vida? Bueno, porque fue muy rica, pero vamos a poner, ¿qué tú crees que él quisiera que no se olvidara de todo lo que fue su vida? Nuestro compromiso social con los pobres de la República Dominicana, que aunque estamos llevando una gran parte, el gobierno del cambio de Luis Abinader, que ha sido el gobierno más social de los últimos 40 años, y yo puedo, porque soy jefe social del gobierno, enumerar la cantidad de cosas que estamos haciendo, todavía hace falta un poco más, porque la brecha económica entre los ricos y los pobres de la clase media dominicana es muy grande. Somos país de renta media. Estamos discutiendo con Ecuador ser la 7ª economía de toda América Latina. O sea, de 42 países, esta media isla está compitiendo con Ecuador por el 7º lugar a nivel económico. O sea, a veces nosotros mismos somos muy duros con nuestro país. Ahora, cuando vamos fuera,
la gente tiene y habla muy bien de la República Dominicana. La República Dominicana es un país con alto prestigio a nivel internacional. Nos exigimos. ¿Tú me entiendes? E inclusive hemos logrado cosas importantes. Por ejemplo, este año vamos a llegar a los 10 millones de turistas, que era algo impensable quizás. Y solo México no supera en el continente solamente y en poco tiempo lo logramos. Ahora, hace falta todavía galvanizar, trabajar más para esa brecha, cambiarla y mejorarla. Estamos haciendo un gran esfuerzo el gobierno dominicano, pero hay que seguir apuntalando eso. ¿Por qué? Porque si somos un país que realmente tenemos una gran cantidad de ricos, una gran cantidad de clase media, pero la pobreza que existe no se compadece realmente con el crecimiento económico del país. Tenemos que admitirlo como dominicanos. Entonces, eso es de las cosas que tenemos que seguir trabajando como gobierno, y es parte quizá de la preocupación que tenía el doctor Peña Gómez. Por eso tú ves que los programas que estamos elaborando son programas muy sociales. El programa 1424, que yo le invito a que ustedes vayan. Tenemos ahora la tercera graduación con más de 3.000 jóvenes, en la cual esos jóvenes que trabajan y estudian, que estaban olvidados en las calles de Santo Domingo, lo estamos rescatando y lo estamos poniendo a estudiar carrera técnica en poco tiempo y tratando de regenerar a esos muchachos. Es una acción social. Y eso es lo que queremos realmente, darle una oportunidad de un cambio de 180 grados. Un joven que no sea absolutamente nada, a que en un año sea un profesional técnico, deje de delinquir, comience a producir, realmente es un cambio importante. Entonces, eso baja los niveles de delincuencia y es una forma de darle oportunidad. Eso lo estamos haciendo porque pensamos en José Francisco Peña Gómez. Y en eso tengo que admitir que el presidente de la República, Luis Abinader, me ha dado carta abierta para crear todos estos programas. Y cuando tú dices transporte estudiantil, ¿cuándo nosotros pensamos que en la República Dominicana iba a haber transporte estudiantil? Entonces yo pienso que estamos cumpliendo parte del sueño de José Francisco Peña Gómez, pero necesitamos ahondar todavía mucho más ese tipo de cosas. Una de las cosas que a mí más me preocupa es que, sobre todo en los pueblos fronterizos, en el sur, en el este, no tanto en el Cibao, y en la periferia de la capital sobre todo, en los municipios cercanos a la capital, los pobres viven unas condiciones muy mal, no viven en condiciones dignas. Entonces son de las cosas que tenemos que seguir trabajando. Que la gente tenga su casita, que viva bien, que tenga su piso de cemento, que tenga su bañito, que viva en condiciones mucho más justas. Es algo que nosotros tenemos que seguir trabajando como gobierno dominicano. Tony, Peña Gómez murió a los 61 años. Muy joven. Tenía mi edad. Tenía mi edad, 61 años. 1937. Nació el año del corte y murió en el 98. Murió en el año 1900. Debió de ver. La gente cree que murió 80 años, porque fue una vida tan prolífica. Porque fue una vida muy prolífera. 61 años, señor. Tenía apenas 61 años, joven, con una participación extraordinaria en los últimos 50 años. De la salida de Trujillo, la guerra de abril, fue maestro en la escuela de Yaguate. En Yaguate lo recuerdan mucho. Todavía ojalá se pueda hacer en Yaguate un busto, un monumento a propósito de educación a Peña Gómez. No podemos, lo hacemos. Se pudiera hacer, porque él fue maestro allá en Yaguate. Y Peña Gómez obviamente representó para las futuras generaciones, esa generación de los 60 y de los 80, una inspiración por su participación política en democracia en un momento de Guerra Fría. Y hay que recordar el rol de Peña Gómez. Quiero establecer 3 elementos fundamentales: la participación de él en la Guerra de Abril, la reconstrucción del Partido Revolucionario Dominicano luego de la división, la visión que tuvo de separar en Washington lo que fueron los liberales con los conservadores, el apoyo que obtuvo de Carlos Andrés Pérez y de Jimmy Carter en ese proceso de transición en las elecciones del año 1978, y posteriormente la década del 90, que fue muy convulsa a través de las iniciativas democráticas, el diálogo tripartito, el pacto por la democracia, que provocó todo este tipo de reformas. Y obviamente que Peña Gómez hizo un aporte extraordinario. ¿Cómo podemos sintetizar esos aportes que hizo Peña Gómez como un legado a las futuras generaciones? Aunque aquí obviamente en 4 o 5 palabras la gente quiere saber la historia y no quiere leer. Esos discursos de José Francisco Peña Gómez, que él lo escribía en una maquinilla, él mismo, personalmente, y todos los días le dirigía un mensaje al país a través de Tribuna Democrática, junto con Armando Asunción, padre, y de verdad que fue una inspiración. ¿Cómo mantener ese legado para esas futuras generaciones de hombres y mujeres, de un hombre que hizo tantos aportes a la democracia imperfecta o perfecta que hoy nosotros
tenemos. Eso es lo que estoy tratando de hacer en la fundación, porque cuando hago un festival de cortometrajes sobre la vida de Dr. Peña Gómez, para que los estudiantes presenten diferentes aspectos, y nosotros premiar eso y presentarlo al país, es una forma de que se pueda presentar esos logros. Mira, hay una foto icónica de José Francisco Peña Gómez, año 1975, va a estar ahí ahora en la exposición, en la cual, frente al Capitolio de Washington, Peña Gómez convocó en el año 75 miles y miles de dominicanos que vivían en el exterior, sobre todo en los Estados Unidos, donde presentaron todas las cosas que hacía en ese momento la famosa banda colorada, donde mantuvo una gran parte de la intelectualidad joven en el país. Y cuando la gente vio eso, todos esos congresistas norteamericanos, de ahí fue que vino el rayazo, que había que acabar eso. Y eso es histórico ahí, como tú ves la foto de Sagrario Díaz, de todas esas víctimas, producto de ese gobierno, terrorífico de 12 años, doctor Joaquín Balaguer. La gente no lo recuerda, pero la gente lo recuerda más gran constructor, pero no recuerda también su otra parte de la obra. Que no estamos hablando de una persona de mejor, 30 y pico de años. ¿Entiendes? Estamos hablando de que se hizo un trabajo importante con esos liberales de Washington. Porque recuerda que en el año 73, cuando se divide el Partido Revolucionario Americano, es por la ideología política que existía en ese momento. Ya Juan Bosch, una experiencia frutal en el 62, del 66 y del 70, no creía en elecciones. Porque a pesar de que era el favorito, o ganaba, o había sido presidente, no llegaba al poder, o no lo dejaban gobernar. Entonces ya él se había sacado mucho a la corriente de la izquierda, marxista-leninista, en gran parte del mundo, y entendía que para coger el poder era prácticamente imposible por la vía electoral. Y la tesis de dictadura con apoyo popular. No, te estás equivocado, profesor Bosch. Esa es la única medida. Tenemos que cargar las condiciones para ganar a Joaquín Balaguer. Sí. Y Peña Gómez ganó ese debate históricamente. El profesor Bosch, entonces en diciembre del año 73, funda el Partido Liberación Dominicana y Peña Gómez se queda con el PRD. ¿Y qué hizo Peña Gómez? Que los grupos que se enfrentaron en el 65, los que fueron juntos en el año 74, que hubiera ganado el Acuerdo de Santiago, pero la represión era muy grande y Peña Gómez dijo, bueno, no vale solamente la pena con yo poner de acuerdo aquí los sectores a nivel nacional, yo tengo que irme afuera. Y ahí entonces que los liberales de Washington, su trabajo de cabildeo con liberales de Washington, y entonces inscribe al PRD en ese momento a la Internacional Socialista, y entonces con los poderes fácticos de los Estados Unidos, los poderes fácticos de Europa, prácticamente viniendo aquí a la República Dominicana, se crearon las condiciones para que Balaguer lo pudiera quedarse en el poder. Porque en el entorno de esa Guerra Fría era imposible prácticamente que el PRD, 8 o 10 años de una revolución, pudiera obtener el poder en base a un proceso. A mí me dicen algunos amigos reformistas que Balaguer tiene un teléfono rojo que está detrás de su despacho, y que ese teléfono sonaba a cada rato llevando un presidente. Usted tiene que respetar la voluntad popular. Dice, ellos no aguantaban ya esa situación. Que no aguantaban, y ahí fue entonces que finalmente... Y la participación de Jimmy Carter y de Carlos Andrés Pérez. Sobre todo Carlos Andrés Pérez, que era un hombre muy poderoso, era quizá el líder latinoamericano en ese momento más poderoso, presidente de Venezuela, en el momento de los petrodólares en Venezuela, con un gran prestigio. Fue un gran amigo de la República Dominicana, el Dr. Peña Gómez. Hizo también una presión internacional conjuntamente con el Dr. Peña Gómez para que se pudiera obtener el fondo del año 78. Pero el doctor Peña Gómez es un hombre que, sin ser presidente, dejó una impronta, porque cuando tú hablas en el exterior, del voto dominicano en el exterior, o la doble nacionalidad, eso fue José Francisco Peña Gómez. Cuando tú hablas aquí, por ejemplo, de la Junta de Vecinos, eso fue José Francisco Peña Gómez. Cuando tú hablas de la ley de medio ambiente, eso es José Francisco Peña Gómez. La ley de juventud, la ley de la mujer, la ley de participación de la mujer, ¿verdad? Todos esos son ideas de José Francisco Peña Gómez. Entonces, si hoy en día las mujeres, por ejemplo, tienen un 40%, eso es porque Peña Gómez comenzó en el año 90 haciendo un mitin de mujeres y exigiendo a la sociedad dominicana que la mujer tenía que tener una participación. Tony. En ese momento se impuso el 25%. Entonces, nosotros estamos haciendo, como tú lo dices, porque muchas veces la juventud no lee los libros. Yo se los voy a poner más fácil. Yo se los voy a poner en cómics aquí, con la historia dominicana, para que la gente vea y pueda participar, y esto lo vamos a hacer en tomos bastante grandes para entregarle a las escuelas para que la gente pueda estudiar realmente la historia dominicana y de paso también la participación de José Francisco Peña Gómez. Sí, precisamente, Tony, eso te iba a preguntar al ver esta genial idea de preparar estos cómics para ir para que las nuevas generaciones conozcan el legado de José Francisco Peña Gómez.
Y te iba a preguntar cómo entonces esto va a llegar a los niños, a los más pequeños, a los estudiantes, si hay algún plan desde la escuela de formación. Bueno, el plan es que nosotros vamos a hacer esto en ediciones grandes y la vamos entregando a los directores de las escuelas para que la pongan en la biblioteca y la gente la pueda estudiar, porque eso es algo que yo no lo puedo obligar también, a nadie. Sí, claro, claro. Ahora, si la biblioteca que existen en todo el país, nosotros lo vamos a entregar eso. Excelente. Como una forma. Ahora, por ejemplo, todos los que vayan ese día a la actividad, nosotros vamos a regalarle las historietas de José Francisco Peña Gómez. Para que la gente lo pueda tener ahí y la gente vea su pertenencia. Eso lo vamos a llevar a diferentes puntos geográficos del país para que la gente pueda ver de cerca. Y esto va a terminar tarde o temprano con un museo, José Francisco Peña Gómez. Como debe ser. Como debe ser, claro. Pero para eso necesitan ayudar a algunos amigos, ¿verdad? Porque esto es sumamente costoso. Qué bueno. Esto lo estamos haciendo porque yo tengo un compromiso con el pensamiento político de José Francisco Peña Gómez. Bien. Porque yo no admiro a José Francisco Peña Gómez porque sea mi padre. Yo he tenido a nivel internacional muy pocos líderes. Históricamente Martin Luther King. Yo conocí a Mandela, estuve allá en Sudáfrica. Y cuando tuve el pensamiento de Mandela, un pensamiento profundo. Y José Francisco Peña Gómez. Fíjate que son gente de una ideología muy avanzada. Yo, aunque la gente vea a uno por ahí, quizás piense que uno es mucho de derecha, yo tengo sentimientos socialdemócrata real. Creo en la participación, creo que el Estado puede mejorar muchísimo todavía. Y son de los pensamientos y de las cosas que yo quisiera aportar a la República Dominicana. Y quiero que la gente conozca la óptica de mi padre, el doctor Peña Gómez. Tony, el tema de admirar al doctor José Francisco Peña Gómez no es únicamente de sus hijos. Yo, por ejemplo, muy pequeñita, tuve el placer de conocerlo, ya se lo he dicho en varias ocasiones, de hacerme una foto con él. En mi casa era una persona más que un político destacado, era un miembro más. Y así me encuentro con mucha gente que no solo le admira, sino que había un cariño, había una admiración al ser humano sobre todo, que sobrepasaba lo político. O sea, que no es porque sea su hijo que está trabajando esta fundación, que busca precisamente conservar en el tiempo lo que fue José Francisco Peña Gómez como político. Usted decía ahorita que necesita de amigos. A nivel internacional, el doctor José Francisco Peña Gómez logró mucho, caló mucho. Sin temor a equivocarme, fue una excelente representación en su momento, para mí la mejor. Hemos tenido ya luego al doctor Leonel Fernández, que también a nivel internacional nos ha representado muy bien, pero en su momento el doctor José Francisco Peña Gómez sembró mucho, caló mucho a nivel internacional. La fundación está recibiendo apoyo, aportes, está haciéndose acompañar la fundación de quizás organismos internacionales, instituciones, amigos personales del doctor José Francisco Peña Gómez. No, porque tú sabes que la fundación, el presidente José Francisco, el vicepresidente, y el gol lo tiene como medio secuestrado eso. Entonces yo ahora ya ha ido soltando, y quitándole una parte de eso y diciéndole, no, tú tienes que entregarme eso a mí porque primero yo soy mucho más dedicado, muy organizado. Claro, nada más está en chisme. Estoy permanentemente ese tipo de cosas. Él hizo su aporte, ha hecho sus cosas, pero mi visión es una visión mucho más, digamos, extraordinaria, porque tú llevas a la Feria del Libro, la cuestión de Dr. Peña Gómez, está bien, pero lo que queremos hacer son cosas diferentes. Fíjate que lo que yo estoy planteando no se ha hecho con ningún líder político de la República Dominicana, no, ni con Balaguer ni con Juan Bosch. O sea, estamos haciendo cosas totalmente diferentes. Inclusive estamos trabajando también en un futuro para una nueva película, por una película de verdad, sí, una película que tenga Don Agiliberto no la pegó, tenga realmente sentimiento y tenga la impronta de Francisco Peña Gómez. Entonces estamos trabajando en eso, posiblemente una serie en el futuro, pero para eso hay que dedicarse mucho tiempo. Don Tony, me voy a tomar el atrevimiento, no de hacerle una pregunta, sino de sugerir dos cosas. Wow. Se ignora mucho en el papel político del doctor José Francisco Peña Gómez un par de elementos. Uno de ellos, su condición de municipalista. El fortalecimiento de los gobiernos municipales posiblemente ha sido el político que más luchó, fue alcalde, dejó una buena impronta. En Santo Domingo Este no se tendría la identidad y lo que hoy se ha conseguido. La división geográfica. Posiblemente el que más luchó por eso en un momento en que los municipios hoy tienen una situación entre lo que reciben y entre lo que la ley les obliga y obviamente las presiones de una población que crece y que demanda cada vez más servicio. El municipalista, eso es clave.
Segundo, a la juventud dominicana hay que enseñarle, decirle, mostrarle en la historia, la nuestra y la de otros países, que no siempre el que gana elecciones es el ganador en la historia. Hubo gente que ganó comicios o que se impuso en ellos y la historia los aborrece. Víctor Raúl Haya de la Torre nunca fue presidente de Perú. Es el personaje más valorado de la democracia peruana. Así es. José Francisco Peña Gómez no pudo ser finalmente presidente por diversas razones, pero fue un estadista. Hubo gente que se terció la ñoña y no tiene condiciones de estadista. O sea que es importante recordarle esa parte, porque en democracia me resulta que hay gente que va como con un espíritu como que pelota. Si yo no gano ahora, no gane nunca y que se joda todo. Y en la política, y lo han demostrado grandes maestros de ella, a veces de la derrota electoral de hoy se generan las condiciones para el triunfo político del mañana. Eso Lo que es pasa es que importante. la gente tiene que recordar algo. Y lo quiero establecer como un pensamiento que a veces la gente se le olvida. El perder es la realidad. Claro. Lo extraordinario es ganar. Exacto. Porque un maratón salen millones de gente, corre, Y pero gana uno. Gana uno y le dan medalla tres. Entonces, lo normal, Exacto. lo lógico, es que la gente pierda. Lo extraordinario es que la gente gane. Eso es lo raro. Entonces, la mayoría del mundo pierde y muy pocos ganan. Ahora, Pero autócrata al mismo tiempo. la mayoría, cuando tú ves, por ejemplo, al plano artístico, generalmente los que ganan los festivales no llegan. Exacto. Los que quedan en tercero, cuarto lugar. Son los que quinto después el lugar, pueblo- son los Además, que muchas despegan. políticas Entonces, públicas fueron de Peña Gómez. Si bien Peña Gómez no gobernó como gobernó, Triunfó a través de sus ideas. fue otra vez sus ideas, de sus recomendaciones, de sus intermediaciones, No, porque él fue un gran árbitro. Patrocinó el triunfo del 78, aunque no Claro. fuera el candidato electo, don Esto Antonio. y pudo haber hecho un lío cuando Del Balaguer, año porque los 78. generales estaban con, el pueblo estaba con Balaguer No, es también. que y hasta vamos generales. un poco más lejos, señor. En el año A Peña no le 78, gusta hablar de eso, al año pero 98, sabe que él le pudo gobernó el ganar país, un señores. Sí, es lo sí, que no fue sí. presidente. Cogobierno prácticamente. Pero, por ejemplo, él tiene el control del ayuntamiento, tenía el control de Le ofrecieron hasta 2 años y no, quiso. tenía el control del Congreso. No se aprobaba nada si no era consensuando con Francisco Peña Y Gómez. mira, Tony, Entonces él gobernó el país, pero lo hizo de una forma elegante. Nunca le cerró el paso Hay una a palabra. Balaguer, Hay una sola ni a su palabra. compañero del partido, Una sola ni tampoco palabra al que doctor lo Leonel define. Fernández. En los momentos de crisis, cuando había problemas graves, sí, se podía por contar con él, se en un podía momento contar con él. Balaguer no había combustible. ¿Ante quién fue Balaguer? Quiero, ¿Ante José Francisco Peña Gómez? quiero hacerte. oye, Para que México con el PRI y para que con Carlos Andrés Pérez resolver el problema del acuerdo de San José. permíteme antes de pasar con Felipe 2 cosas. Una personal, muy personal. Yo me aprendí el nombre de varios presidentes de otros países, eso siempre lo cuento. El de Olof Palme y el de François Mitterrand, por los camiones extractores que le donó José Francisco, se los mandaron de Europa, de Francia y de Suecia, a Freddy Pérez de Azo, que era el alcalde, amigo de Peña Gómez. Y la otra es, Felipe, inviten a la comunidad evangélica, que le tiene mucho agradecimiento a Peña Gómez, que fue el primero que los tomó en cuenta. Cuando aquí él solo se hacía política con el catolicismo, el primero que le dio participación en actividad política fue al protestantismo, fue José Francisco Peña Yo Gómez. quiero revelar Ahora aquí, hay muchos y yo sé factores que algunos lo saben, y destacar la vocación democrática de Peña Gómez, una de las situaciones más difíciles que vivió el país luego del triunfo del Partido de la Liberación Dominicana en el año 1996. Todo el mundo sabe, con el nivel de cuestionamiento como resultado del Frente Patriótico, se entendió que a Peña Gómez le robaron prácticamente esas elecciones. Y dentro del Partido Revolucionario Dominicano y muchas fuerzas sociales se articuló un gran movimiento político y social para socavar la base de apoyo social y político del Partido de la Liberación Dominicana. Y hay que recordar la cantidad de huelgas y movimientos sociales que se hacían. Atuey encabezaba prácticamente ese movimiento. Peña Gómez estaba interno en Miami. Chago Canaán, que era uno de los principales accionistas de Aerochago, fletó un avión. Y en ese avión fueron la mayoría de todos los dirigentes sociales del país, conjuntamente con Atuey de Camps, a visitar a Peña Gómez para terminar una serie de acciones. El único que no fue Fernando Peña, porque Fernando Peña, por una situación que todo el mundo conoce, tiene impedimento de entrada a los Estados Unidos. Y resulta que cuando se fue a plantear el plan a Peña Gómez le dijo una frase: yo me opongo totalmente a ese tipo de pretensiones. Los gobiernos no se acorralan.
y la República Dominicana vive en democracia independientemente de sus imperfecciones. Y Peña Gómez desde Miami evitó una situación muy delicada aquí en la República Dominicana porque el PLD en ese momento no tenía base de apoyo social porque apenas fue un gobierno que surgió en medio de una coyuntura política. Y yo quería destacar eso de la vocación democrática de Peña Gómez en ese momento, que evitó una confrontación porque era lo que hoy le llaman un golpe de Estado blando, lo que se le quería hacer al Partido de la Liberación Dominicana en ese proceso. Es así, yo recuerdo, porque en esas ocasiones yo pasaba mucho tiempo con Era un líder, esa es la única. Yo recuerdo en esas ocasiones de definir a Peña Gómez. Muchas veces el doctor Leonel Fernández mandaba interlocutores allá porque era un gobierno que había surgido de un pacto en la cual el Partido Reformista le otorgó el poder a través del uso excesivo del poder. Pero como tú dices, no tiene una basamenta social, porque era un partido de un 12 o 15%, no era un partido realmente como se convirtió posteriormente en un gigante político del país. Y entonces el doctor Leonel Fernández tenía una base de apoyo muy mínima y necesitaba de poder gobernar. El doctor Peña Gómez, y el doctor Peña Gómez le tendió la mano. Por varias razones. Primero, porque es bueno que ustedes sepan que el doctor Peña Gómez siempre tuvo una admiración con el doctor Leonel Fernández, estando en el PRD, porque lo veía como un joven intelectual, ayudar, y mi hermano siempre fue como un intermediario, porque él siempre fue peñagomista leonelista. Una visión rarísima de él. Sí. ¿Verdad? Yo soy muy particular. Respeto, pero bueno, es de esa visión, yo tengo otra, hay que respetarla. Y él siempre ayudó mucho en ese tipo de situaciones. La verdad que, Tony, hablar de Peña Gómez, como te has fijado, evoca recuerdos, evoca en cada uno de nosotros una impronta impresionante. Yo digo que las dos acumulaciones, no sé si estará de acuerdo Felipe y Susana, que sé que echaron dientes y cédula en política, pero para mí las dos acumulaciones más grandes, gente, que yo he visto en mi vida fue el cierre del puente de la 17 del 94 y el que en el 2004 luego haría Leonel Fernández, que el de Leonel, hay que decir que fue una locura. Pero definitivamente... Y casi el día que él se murió, que él habló en un meeting. Bueno, ese es el día, tú te refieres al día aquí en el Boulevard de la Churchill, donde se inauguraba el Boulevard de las Estrellas y se lloviznó que mucha gente agudizó esa situación, aproximóse el tema, sobre todo pulmonar que tenía. Tony, si te fijas en esto, y creo que es una ganancia de este tipo de entrevistas hacia ti, hay demasiados aspectos, hasta el artístico. Decirle a los muchachos de hoy que Peña inspiró un merengue, el tabaco es fuerte, de Johnny, y que definitivamente tuvo una impronta importante en la vida de mucha gente, le siguiera o no, fuera su votante o no. Y eso, señores, no va más allá de si pudo ser o no presidente de la República. Así que me parece que hay mucho por sumar definitivamente a esto que pretendes hacer en honor a la vida y obra de quien fue tu padre. Bueno, yo le agradezco primero en la hora de este espacio, segundo le reitero la invitación el martes 31 a las 5:30 de la tarde en el Museo de Historia y Geografía, Plaza de la Cultura. Ahí van a estar los vehículos, van a estar las pertenencias personales, vamos a entregar 2 historietas a todos los que lleguen, vamos a estar trabajando durante todo este año, el año que viene, con varios proyectos, como dije, el Festival del Minuto de Cine, que es para hacer cortometrajes. Estamos trabajando ya con Amador y Sánchez, ya lo que sería ya ese musical sobre la vida del doctor José Francisco Peña Gómez, entre otras cosas importantes, porque queremos recordar al doctor Peña Gómez de una forma alegre, diferente, vibrante, como fue él, y que lo conozcan las nuevas generaciones, de que hubo un líder diferente, porque una entrevista que le hizo Nuria Piera al doctor Peña Gómez en el año 94, le dijo: mira, búscate en América Latina un líder de mi origen y de mi color, no lo voy a encontrar. Y verdad, no lo había. Por eso Peña Gómez en un momento dado fue quizá el líder más importante de la sociedad democrática y prácticamente de América Latina. ¿Qué líder surgido de la entraña del pueblo existía en cualquier país de América Latina en ese momento? Y de color, no lo había. Entonces es una característica única. Y tú dices algo muy importante sobre el aspecto humano del doctor Peña Gómez. Yo era el presidente de la juventud y nosotros en ese momento hacíamos grandes actividades, quizás actividades que no se han visto más nunca en política aquí, los conciertos, las caravanas que hacíamos nosotros en Mesa, la JRD. Y recuerdo que en el año 94 nosotros echábamos mucho.
íbamos allá cada rato, cabeza caliente. ¿Qué es lo que vamos a hacer, líder? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Muchachos, tranquilos. De ser tranquilos, no armen problemas, que sé yo qué, porque nosotros no queríamos realmente reconocer lo que pasó en el año 94. Y yo recuerdo que el doctor Peña Gómez, en una reunión que nos convocó a todos, nos dijo lo siguiente: miren, en el año de 1765, cuando yo llamé al pueblo a las calles, yo era corresponsable. En ese momento yo era secretario general del partido, Juan Bosch está fuera del país, derrocado. Los militares me buscaron a mí porque quien hablaba todos los días a través de la Tribuna Democrática era nosotros. Había un acuerdo con esa ala militar constitucionalista, y entonces los militares constitucionalistas, otros sectores y yo éramos responsables de lo que pasara en el 65. Pero yo no podía pasar como el único líder a nivel del mundo que iba a hacer 2 procesos, prácticamente revolución, en menos de 30 años. Porque ahora en el año 94, lo bueno o malo que pasara, dependía exclusivamente de mí. Sí. Y aunque tuviera la razón histórica, yo, que he sido un demócrata toda mi vida, si había muerto en ese proceso, no podría llegar a ser presidente en medio de esa situación. Bueno, entonces yo preferí mejor no serlo y convocar una nueva elección. ¿Tú me entiendes? Entonces, eso para que tú veas el pensamiento humanista del doctor Peña Gómez, porque cualquier otro líder hubiera dicho, vamos adelante y vamos a ser honestos. En ese momento, no creo que Balaguer resistía la presión nacional e internacional en el año 94. Definitivamente. Porque el fraude estaba demostrado. Pero, inclusive aquí vino hace poco el embajador Graham, hace como 5 o 6 meses, y lo dijo ahí, no, el que ganó fue el doctor Peña Gómez. O sea que, pero el doctor Peña Gómez se cuidaba mucho de eso. Claro, tengo que ser honesto también. Los sectores del clero católico y una parte de la oligarquía también chantajeaba mucho. Doctor Peña Gómez, va a haber muchos muertos, claro, pensando en Joaquín Balaguer. Obvio. Pero en ese momento tengo que ser honesto también. La oligarquía dominicana está dividida en 2. Porque si bien es cierto que había una parte con el doctor Balaguer, había una parte importante con el doctor Peña Gómez. Por ejemplo, el sector bancario, estaba el señor Grullón. Era con Peña Gómez que estaba. Sí, claro. El pueblo era Peña Gómez, Tony, se nos fue el tiempo, lamentablemente. Se nos fue el tiempo, lamentablemente. Y tenemos que concluir ya, Felipe. Lo que quiero es que ustedes, ojalá puedan participar y ver lo que estamos haciendo. Y de verdad que muchas gracias por el espacio. Y espero que invitar a parte de la actividad política para que pueda conocer lo que fue José Francisco Peña Gómez. Ojalá que la juventud dominicana. Ojalá que la juventud dominicana. No. No. Mira, yo le respeto a él su posición, respeto a la mía. Y recuerda que no somos los únicos 2 varones de Peña Gómez, somos hermanos, padre y madre. Y mi hermana, que lamentablemente murió muy joven, Luchi. Nosotros nos criamos juntos y somos hermanitos, nos queremos, nos respetamos, aunque cada vez que yo voy me da un insultado, me dice que nosotros no seguimos para nada, pero hay que quererlo así, que vamos a hacer. Gracias, Tony. Ojalá que la juventud dominicana responda como debe ser. Gracias. Así concluye el Gobierno de la Mañana, Gobierno de la Z de este jueves. Nos reencontramos mañana a las 7 en punto. Ustedes sigan con la programación de la Z y la receta médica de la Z. Llévatelo, Cundo.